Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Franklin Rondón, él es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRACEP, que me comentaba hace tan solo minutos que aglomera más de 3 millones de trabajadores en toda Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad, Andrea. Quisiera que arrancáramos la entrevista hablando de las declaraciones que ofreciera Orlando Chirino, que las voy a citar. Dice que el gobierno de Nicolás Maduro da otro golpe a los derechos de los trabajadores logrados durante años de lucha con la resolución 2792 del Ministerio de Trabajo, fechada 11 de octubre. La medida establece que los tabuladores tienen como piso un salario mínimo. Advirtió esto Orlando Chirino. Él es dirigente de la corriente clasista unitaria revolucionaria y autónoma. Según estas declaraciones y según lo que establece esta resolución, se estarían violentando la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo y los acuerdos con la OIT al establecer como piso el salario mínimo. ¿Se suprimen las contrataciones colectivas? No, en ningún momento se suprimen las convenciones colectivas. De hecho, no entiendo por qué el enfoque que le da el señor Orlando Chirino, que además no sé qué sindicato dirige o cuál federación dirige, ¿no? Entiendo que él no es dirigente de ninguna sindicato o federación en el país, pero en todo caso ha sido un vocero de los trabajadores que militó dentro de las filas de la revolución y hoy por hoy está en otro contexto. En todo caso, la propuesta que él hace o la referencia que hace no es verdad. Siempre las escalas de sueldo y los tabuladores de salario comienzan desde un salario base o de un salario mínimo. O sea, siempre ha sido así en Venezuela. Cuando hablamos del grado 1, paso 1, de la escala de sueldo o del tabulador de salario, comienza con el salario mínimo y progresivamente a través de los pasos en la escala o a través de los ascensos que puedan desarrollar los trabajadores en el caso del sector público, es como se va incrementando el salario en la administración pública. De manera que eso no es verdad. Seguramente quiso darle otro enfoque, pero siempre las escalas salariales comienzan con el salario mínimo. Cuando se hizo el anuncio más reciente del aumento del salario mínimo, se habló de un periodo de ajustes. De hecho, en la última entrevista que usted estuvo aquí, dijo que iba a haber un proceso de revisión para analizar los tabuladores. ¿Cómo va ese análisis y hasta la fecha cuál pudiera ser el balance? Sí, es excelente pregunta porque además estamos en estos días, ya cumpliendo los 3 meses que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro. El presidente anunció unas medidas y decretó un aumento salarial y fijó una meta de 3 meses para hacer una evaluación del impacto de esas medidas económicas y del ajuste salarial. Bueno, ya estamos cumpliendo ahora los 3 meses y siento que el jefe de Estado debe estar próximo una vez de la evaluación que haga, hacer nuevos anuncios y hacer las revisiones o los ajustes que correspondan. En todo caso, lo que sí nosotros vemos desde los trabajadores, Endrina, es la necesidad no solamente que se incremente el salario. En Venezuela no va a servir los incrementos salariales hasta que no controlemos los precios. Se puede decretar el aumento de 10.000 soberanos mensuales, 15.000 soberanos mensuales, pero si no hay un acuerdo con el sector empleador, que se respete por parte del sector empleador, si no hay una conciencia de patria donde ellos entiendan que no pueden seguir operando con la manipulación, con la especulación, con el bachaquerismo, entonces se vuelve sal y agua el salario que se incrementa por parte del Ejecutivo Nacional. El presidente Maduro tiene la disposición, buena voluntad, la iniciativa de tomar medidas que beneficien al pueblo y que beneficien, por supuesto, a la clase trabajadora. Pero ¿dónde está el acompañamiento que hace el sector empleador? ¿Dónde está el acompañamiento que hace el sector privado? No va a haber éxito en la política salarial si no hay medidas de protección al salario que tienen que ir orientadas, entre otras cosas, a elevar la producción y la productividad. En segundo lugar, que se establezcan mecanismos de control y seguimiento. Todo el pueblo se pregunta, ¿dónde está la SUNDE? ¿Qué hace la SUNDE realmente para combatir la guerra económica y para combatir la especulación y el bachaquerismo en Venezuela? Y algunas medidas, por supuesto, hacer seguimiento en cuanto a lo que es la implementación de medidas que permitan garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras del país. Rondón, a propósito de la escalada de precios, el Centro de Documentación y Análisis
social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, que siempre hace un balance de la canasta básica, dice, según su último informe, que la canasta alimentaria familiar de octubre se ubicó en 52.322, lo que representa un aumento del 128.2% respecto a septiembre, cuando se fijó en 29.394 soberanos. Es decir, se requieren más de 45 salarios mínimos para poder proveer a un hogar la canasta básica. ¿Cuál es la realidad hoy de los trabajadores en cuanto a los ingresos? ¿El salario les alcanza para comer? No, decir en Venezuela con toda responsabilidad que el salario alcanza no es verdad. El salario no alcanza y por eso es que nosotros estamos estableciendo mecanismos a través de la Central Bolivariana de Trabajadores, las federaciones adscritas, en debate constante, reuniones permanentes para elevar la producción y la productividad, para impulsar los consejos productivos de los trabajadores. Estamos planteando también lo que es el control en cuanto a lo que es establecimientos que piden o expenden precisamente los productos de primera necesidad. Nosotros estamos planteando lo que sí en este momento que hay que mejorar es el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿En qué términos? No necesariamente tiene que ser el aumento de salario, pudiera ser el incremento del cestatique, por ejemplo. ¿Por qué no llamamos el cestatique a medio petro? Es decir, a 1.800 que equipare a lo que es el salario, pero además de eso las medidas de seguimiento, control de los precios, que tiene que ser una medida importante que nosotros hagamos. Estamos planteando igualmente también que se pueda crear la oficina de gestión humana en la administración pública que fiscalice, controle todo lo que tiene que ver con los incrementos, con los pasos en escala, con la carrera administrativa, con el ingreso y egreso en la administración pública. Tiene que haber una oficina rectora de gestión humana y está aprobado ya en la Convención Colectiva Marco. El presidente Maduro ya la aprobó. ¿De qué se trataría esa oficina de gestión humana? Es una oficina rectora que va a articular con todas las oficinas de recursos humanos de todos los ministerios, alcaldías, gobernaciones para establecer una política sana de carrera administrativa en la administración pública. Es decir, no es posible que nosotros tengamos en algunas partes nóminas sobresaturadas, no es posible que no tenemos el conocimiento exacto de cuántas personas pueden salir en un momento determinado de vacaciones o de permiso, cuántas personas tenemos en unas condiciones para la jubilación. Es decir, tiene que haber una oficina rectora que sea respetada, además de la política, los bonos, que es una política de recursos humanos. No puede ser que en un ministerio entonces se paguen unos bonos y en otras partes no se pagan los bonos, o en un ministro se atreva a dar unos beneficios, otorgar beneficios que no están instruidos por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, por el Ministerio de Trabajo, y sin embargo ellos lo otorgan a modus propio. Tiene que haber una política coherente en ese sentido. Lo otro que estamos proponiendo también es que simplemente de una vez las jubilaciones en Venezuela, de una vez con 25 años de servicio, sin importar la edad, y plantearíamos algo más, que sea con el último salario, como se está cumpliendo en algunas instituciones, que se jubilen. Ya existe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, donde precisamente desde 2014 se pueden jubilar a la gente con 25 años de servicio sin importar la edad. Entonces son propuestas que nosotros estamos haciendo, pero también, Endriana, sería conveniente crear una comisión de alto nivel con la clase trabajadora y algunos ministerios para hacerle seguimiento a las políticas públicas, a los servicios públicos. Quiero advertir en Venezuela en este momento que hay una estrategia por parte de la derecha venezolana, por parte de los sectores oposicionistas que vienen en contra de los servicios públicos. Hay que advertir a la población venezolana. ¿En qué consistiría esa estrategia? Bueno, seguir agudizando el problema del transporte, seguir agudizando el problema de la electricidad, el problema del agua. Es decir, en víspera de que viene un proceso electoral y en víspera de que el próximo 10 de enero asume nuevamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, además legítimo, electo por el pueblo, ganó unas elecciones de manera democrática y transparente. Entonces hay unos sectores oposicionistas que van a tratar de agudizar la situación de los servicios públicos en Venezuela para que la gente se moleste, para que la gente implosione, para que la gente que cree condiciones que en un momento determinado pudiera afectar la estabilidad democrática en Venezuela. Eso es uno de los aspectos que nosotros estamos alertando en esta situación. Por eso debe crearse ya una sala situacional de alto nivel, y aprovecho la oportunidad para solicitar formalmente una reunión con la vicepresidenta de la República, de manera que escuche a los trabajadores también y nosotros podamos llevarle propuestas
encuesta que recogemos permanentemente en la base con todos los trabajadores. Ayer sostuvimos un evento bien importante con las organizaciones sindicales del sector público, Andrina, y hay preocupación y hay planteamiento. La gente no quiere generar conflicto en Venezuela, pero tenemos que escuchar a los trabajadores, tenemos que sentarnos con los trabajadores, tenemos que darle respuesta a los trabajadores, y eso es lo que nosotros queremos a través de este intermedio también, porque sabemos que el presidente Maduro, como un presidente obrero que defiende los derechos del pueblo y de la clase trabajadora, tiene la disposición, pero así ese llamado que se ha extensivo también para los ciudadanos ministros, y en este caso a la vicepresidenta de la República. Hacía referencia al tema de los servicios públicos y no es una noticia nueva esto, porque es una realidad que viven muchísimos trabajadores que para llegar a sus puestos de trabajo alcanzan largas horas esperando un transporte colectivo que los traslade. ¿Qué propone el sector trabajador para dar respuesta a esto? ¿Cómo se soluciona? Mira, lo primero que tenemos que asumir, Adriana, es una responsabilidad colectiva. La eficiencia o eficacia de los servicios públicos no depende solo de los trabajadores, depende también de los usuarios. No depende solo del gobierno, depende también de la comunidad organizada. Es allí donde yo hago un llamado de verdad para que no dejemos al gobierno solo. Es decir, no se trata, la gente en la cola permanentemente le echa la culpa al presidente Maduro, el presidente Maduro que no aumenta, que esto no alcanza. Pero ¿por qué no vemos quiénes son los responsables de esto? ¿Quiénes tienen las manos metidas en el bolsillo de la clase trabajadora? ¿Quiénes son los que nos roban nuestro salario? ¿Quiénes son los que nos especulan? ¿Quiénes son los que bachaquean? Esos son los verdaderos enemigos del Estado. Y es allí donde tenemos que convocar a toda la sociedad venezolana, al pueblo general, a toda la clase obrera, más allá de alguna diferencia que podamos tener desde el punto de vista sindical o ideológico. Nosotros tenemos que ir en un consenso. Primero es Venezuela. Hay que convocar a todos los sectores, el diálogo se mantiene en una visión permanente. Inclusive nosotros hicimos una movilización recientemente hasta Fedecámara, donde entregamos un documento. Lamentamos mucho cómo Fedecámara inmediatamente descalificó ese documento, y queremos decirle que como sector trabajador no tenemos ningún problema en sentarnos con el sector empleador, inclusive con las autoridades de nuestro gobierno, para abordar algunos elementos importantes que puedan mejorar la situación de los trabajadores en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRACE. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Y gracias a ustedes también, y de esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos.